con ellos estos momentos. Pero antes de que entres al agua y antes de que te bauticemos, me gustaría compartirte un versículo. Es un versículo que se encuentra en... ¿Lo va a leer Lore? Éxodo 15:2. Me gustaría que este versículo vos lo hagas personal. Ahí tenemos un micrófono. Y también, por supuesto, se lo compartimos a Diego. Porque esto es un versículo de la Biblia que es para todos. Hoy, a mí, se me dio que quiero compartírselo a ella y bueno, también a Diego, como algo personal, pero es para todos, porque la Biblia es para todos. Éxodo 15:2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Me gustaría que estas palabras cada uno lo pueda hacer suya y que vos puedas decir: este es mi Dios, este es el Dios de mi salvación, porque es tu Salvador, como lo ha sido para cada uno de nosotros. En Él voy a encontrar la fortaleza siempre, porque Él nos va a fortalecer siempre. Así que bueno, les desafío a que este sea un versículo que puedan tener siempre en sus vidas, en sus corazones, y puedan aplicarlo por sobre todas las cosas. Vamos a entrar al agua. Haciendo muestra pública de su fe en Cristo. Ya como hemos hablado, ella ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, está creciendo en las cosas del Señor. Y hoy en esta muestra pública la vamos a bautizar, y la bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dieguito le decimos con cariño, señor, Diego, está grandote. Willy fue el que te compartió, Diego ya estaba preparado por el Señor. Y le voy a preguntar a Diego, ¿cómo fue resumidamente el encuentro con el Señor en algún momento de tu vida? Y este paso que decidiste hacer. Y siempre más o menos estuve informado, siempre conocí, ¿no? Pero nunca se me dio por dar este paso, el aceptar y seguir firmemente a Dios. ¿En qué momento recibiste a Cristo? ¿Te acordás? ¿Hablaste con él, le pediste que entrara a tu corazón? Sí. Estaba pasando por un momento malo, como creo que la mayoría cuando realmente nos abrimos los ojos, ¿no? Y nada, quise seguirlo. ¿Y te diste cuenta que había algo en tu vida que arreglar? Sí, me di cuenta que había algo que estaba mal, algo que no tenía futuro y que era lo que me estaba faltando en la vida, ¿no? ¿Y quién era que después de dar la solución? ¿Qué hizo alguien para que se pueda dar la solución? Y yo siempre lo cuento,
con Willy nos conocimos en un asado de una deuda que compartimos en común. Y desde ese momento creo que nos cruzó en el camino y desde ahí empezamos a hablar. Él me empezó a hablar de nuevo de lo que era Dios, de lo que tenía para mí. Y nada, desde ahí empecé a creer, creer no, porque siempre creí, ¿no? Pero empecé a estar más firme, digo, siempre con Willy al lado. Bien. ¿Y hay una persona que hizo algo por vos para poder limpiar tu pecado? Sí, Dios. ¿Una persona especial? ¿No? Estoy sacándole mensajes. Jesucristo. Gracias. Ahí está. Hizo un buen nombre. Y así que podés, cuando quieres entrar al agua y... o antes querés decir algo, Willy, antes que te mojes. Bueno, yo lo que quería decir era que pensando en todo esto de mañana, ¿no? Y me gustaría regalarle un par de versículos a él, ¿no? Todos alguna vez escuchamos del Señor, ¿no? Y cuando escuchamos por primera vez, yo me acuerdo del primer amor y fue algo realmente sorprendente y realmente que no podía entender tanto amor hacia uno, ¿no? Y por las circunstancias de la vida, hablando con él ahora en el discipulado, también más o menos me pasó lo mismo, porque querimos un poco, después nos apartamos, pero el Señor nuevamente llegó a nuestras vidas, nuevamente golpeó la puerta de nuestros corazones y ahí sí, no le pudimos negar y le abrimos nuestro corazón y bueno, acá estamos para servirle y obedecerle. Y como en la vida de él también decidió seguirle, servir y tomar esta decisión, ¿no? Este paso de obediencia. Y quería regalarle 2 versículos. Uno está en 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Y el mensaje a transmitir y eso que a veces nos cuestionamos las cosas que hicimos, que no hicimos, el tiempo pasado, pero dice el Señor que si de modo hoy estás aquí en Cristo, nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y es mirar desde ahora hacia adelante, ¿no? Y el otro versículo está en Josué 24:15, que habla que Josué le decía al pueblo, ¿no? Si mal os parece os servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y qué lindo esto, qué privilegio tuve simplemente de compartir del Señor y bueno, y el Espíritu Santo fue el que hizo la obra y ver que Él puede tomar este paso de obediencia al Señor y de poder comprometerse para servirle y seguirle, nos motiva uno a los otros, ¿no? Y además de ser una fiesta acá, de ser un gozo, también hay en el cielo, ¿no? En este momento. Bueno, ahora sí, adelante. Bien, entonces Diego, Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo, pero Dios le dio la oportunidad a cada una persona que decida. ¿Tú crees que Jesús derramó su sangre, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y tú le aceptaste como tu Salvador? Sí. Entonces, en base a tu testimonio, te vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Muy bien. Sí. Capaz que ahora Miriam más tranquila quiere dar su testimonio. Pasa que estaba muy nerviosa por Bien, estar bien. antes. Así que venimos a Miriam está acá, aquí está. Cuando venga entonces si quiere compartir lo que fue su vida, entonces nos va a compartir. Mientras vamos a ir buscando. Bien, la canción esa dice, ¿está que lo sabe todo el Padre? Bien, Miriam, ¿qué me decís? ¿Qué pasó en tu vida? Contale, vení acá, mira, si quieres ayudarla. Porque en los nervios esto vos la conoces bien, estabas hablando con ella. Mirá al público nomás, que las cámaras están allá. Hola. Hola. Bueno, realmente, al fin, vencí obstáculos. Estoy acá nuevamente. Mucho que agradecer, obviamente, a todos los que me han acompañado de una manera u otra en mi camino, económicamente, emocionalmente, por un mensajito de texto en mis momentos difíciles. Y la voy a nombrar porque yo soy muy agradecida. Y empiezo por la que tengo al lado, Gabriela. Incondicional, las 24 horas, ellas son 24 horas, siempre disponible, siempre dispuesta, con una palabra de aliento, con un apoyo. Y para alguna solución a un problema. Yo me acuerdo que Gaby, una vez le pedí algo a ella, y ella me dijo, Peri, somos una familia. Y yo le dije, me da vergüenza. Ella me dijo, no, somos una familia. Y bueno, y agradecer a mi amiga de estudio Beatriz, que a Javier, su esposo, que estaba conmigo también, que no lo veo por acá, allá, a Esteban, a Zulma, Cristina, Lorena, a Norín, a mi familia, por supuesto, que está ahí, mi yerno, mi hija, mi prima, que me han venido a acompañar hoy, que estoy enormemente feliz. Y bueno, agradecerle al Señor que esto es un camino, si bien es el inicio a algo, la terminación a algo y el inicio a más. A evangelizar y enseñar a las personas acerca de Dios y su propósito de mi humilde posición y experiencia. Y bueno, tengo un texto que, a ver si me acuerdo, que me lo compartió en una reunión de mujeres hace un tiempito ya, Cris, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro pensamiento en Cristo Jesús y corazones en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Gracias, Señor, por hacer esto posible y gracias, Señor, por llegar hasta acá. Está temblando, Miriam. Sería que todo, no sé si es por el frío de la mezcla. Yo solo quiero decir, bueno, esto es un esfuerzo de toda la iglesia, ¿no? El evangelismo a Miriam llega a través de las viandas, aquel esfuerzo que hicimos en el 2019 y hoy ella está terminando, como dijo, este ciclo y comienza uno nuevo. Pero, pensando cuando Sergio me dijo ayer, ¿compartís algo? ¿Sabes qué me vino a la memoria? Una niña que acudió a la carpa de evangelismo hace más de 50, 60 años atrás, se llamaba Gladys Palacio, y a través de ella toda la familia Palacio llegó a conocer a Jesucristo. Y pensé, wow, esto aún sigue siendo alcance de aquel 60 años atrás, aquella semana de lluvia que no fue nadie de la carpa evangelística. Sí, fue una niña de 11 años que conoció al Señor y luego sus papás conocieron al Señor y fueron los misioneros que abrieron la obra acá en Uruguay. Así que, wow, cada uno puede sacar las conclusiones que quiera, se evangeliza y el Señor hace como quiere y con quien quiere, y nada es en vano, ni siquiera 7 días de lluvia y una niña que aceptó al Señor, y hoy tenemos a Miriam siendo parte de nuestra familia. Bienvenida. Es maravilloso, y esto parece que fuera acá nomás, pero cuando una persona se arrepiente hay gozo en el cielo, y cuando una persona se bautiza también debe haber gozo, ¿no? No dice mucho, pero debe haber gozo. Y esto trasciende estas paredes, porque esto está presente, porque estamos obedeciendo el mandato de Dios, están obedeciendo. Entonces esto, no sé los planes que tiene para cada uno, pero sé que hay un plan
para cada uno de sus hijos. Los quiere utilizar. No solamente quieren que se salven, que sean perdonados, sino que les sirvan y que ayuden a otros. Y la cuestión es justamente lo que es la iglesia. Una familia, ustedes vieron ya que había familia, había personas grandes, personas chiquitas acá acompañando, caminando por allí. Era una familia. Y es justamente lo que Dios quiere hacer. Habrá algunas cosas para arreglar, algunas cosas que nos animamos, pero la idea es mantenernos unidos, amados unos a otros y sirviendo unos a otros. ¿Saben por qué Jesús hablaba por parábolas? Jesús hablaba por parábolas porque los fariseos, los publicanos, los escribas, los sacerdotes inclusive, querían justamente ver cómo prenderlo, cómo encontrarle algún defecto para que se equivocara y poder condenarlo, porque estaba teniendo mucha popularidad Jesús. Estaba llevando muchos discípulos con él. Entonces Jesús enseñaba a través de las parábolas para que no entendieran. ¿Quién está en el grupo de WhatsApp? Levante la mano. A ver, ¿quién está en el grupo de WhatsApp? Recibieron un mensaje mío que decía las ranas al revés. Y ese va a ser el título, es el título del mensaje de hoy. Por supuesto que ustedes estarán pensando, aunque nadie se animó a preguntar qué quiere decir las ranas al revés. Yo lo entiendo, no se preocupen, porque generalmente no queremos quedar pegados. Capaz que era re fácil, ¿viste? Pero bueno, no es fácil. Las ranas al revés, anoche cuando hablaba con algunos me dicen la rana al revés, ¿cómo es? ¿Cómo es una rana al revés? Pata para arriba, pata para arriba. Pero no en este caso, este enigma no es la rana con las patas al revés. Pero conocemos. Capaz que me pongo el caramelo, va a quedar espantoso. ¿Por qué? Algo sí. Conocemos que en la antigüedad Dios había querido liberar al pueblo de Israel. Permiso. Está mejor. Jesús había querido liberar al pueblo de Israel porque estaba en la esclavitud y estaban cansados. Y entonces envió al profeta, a Moisés y a su hermano Aarón, para hablar con el faraón. Y el primer milagro que ellos hacen, la primera señal, fue convertir la vara de Aarón, cuando la tiró frente al faraón, en una serpiente, en una culebra. El primer milagro fue entonces, ese fue el primer milagro, pero después hablaron con faraón y le dijeron: queremos irnos a adorar a nuestro Dios. Querían salir de Egipto, querían dejar lo que era Egipto, ese yugo que ellos tenían cargado sobre sus espaldas. Tenían que trabajar sin cobrar aguinaldo, sin cobrar sueldo, tener que trabajar duro, día y noche, todos los días, sin licencia. Y así estaban, cargados. Y dice en Éxodo, si me acompañan, en Éxodo capítulo 8, después de la primer plaga, porque como faraón no los quiso liberar, lo que hicieron Aarón fue golpear las aguas del río Nilo y de los estanques con su vara, y esas aguas se convirtieron en sangre. ¿Se imaginan? Tengo sed, ¿me das un mate? ¿Me das un mate, por favor? Sí. ¿Qué le pusiste al termo? Y agua del estanque. ¡Oh, esto es sangre! ¿Qué le pusiste? Todo lo que querían tomar, iban al bebedero y Agua Salud sacaba sangre. Todo salía sangre.
se querían bañar y se bañaban con sangre. O sea, era espantoso. Entonces Faraón le dijo, por favor, sacame esto y que las aguas vuelvan. Pero como los magos que servían al faraón también lo pudieron hacer, hay que ser tonto, ya que todavía Aarón pone el agua en sangre, Dios exactamente, todavía los magos también lo hacen. Esta no tiene sangre, a ver, pon, y también lo hace. O sea, si quedaba agua todavía sin sangre, los magos la terminan de convertir en sangre. Y esa es la primer plaga. Y la segunda es la que voy a hablar. Y voy a hablar de las ranas, pero voy a hablar de las ranas al revés. Y las ranas, en Éxodo capítulo 8, verso 1 al 4, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no quieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara, en tu dormitorio donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en el pueblo, en tus hornos, en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. A ver, ¿quién se imagina tener una rana ahora en su falda, donde están sentados? Imagínense, hagan de cuenta, simulen que la hagan agarrar y sáquenla. A ver, hagan, sáquenla. Pero no, se la tiraron a otro, ahora tiene dos el que se la acaban de tirar. Y qué asqueroso, y te suben por acá, por todos lados, y en la mesa, todo ranas por todos lados. Crack, 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 crack. Ah, qué lindo, me gustaría. A ver, todos. Crack, 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 crack. Fuerte, fuerte, fuerte. Crack, crack, crack. Más fuerte, porque hay muchas más. Crack, 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 crack. Imagínense, así estaba el palacio del rey, así estaba la casa de los siervos, así estaban las calles, las plazas, todos lados. El río crió ranas por todos lados. Eso es porque Faraón no dejó ir al pueblo de Israel. Y Dios entonces mandó a sus profetas a actuar. ¿Qué es lo peor que nosotros podemos tener? A mí me gusta ser positivo, pero hoy quiero que ustedes piensen en algo negativo. ¿Qué es lo peor que ustedes tienen? No me digan a su esposa ni a su esposo, por favor. No, vamos a hacer... hablar en serio, hablar en serio. La suegra, puede ser la suegra. ¿Qué es lo peor? La suegra tampoco, claro, la suegra tampoco. ¿Qué es lo peor que tienen ustedes? A ver, ¿saben ustedes qué es lo peor? Porque muchas veces tenemos que identificar nuestros problemas, nuestras cosas. Yo tengo muchas cosas que identificar en el galpón mío, pero no es lo peor que tengo. ¿Qué es lo peor que vos tenés? Mientras vos pensás, yo te voy a dar una pista. ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Tu carácter, tu ansiedad. Lo peor que tenemos, y es exactamente lo mismo, es el pecado. El pecado es lo peor que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros lo peor que tenemos es el pecado, ¿por qué no lo dejamos y lo sacamos de nuestra vida? El pecado es nuestra plaga. Es la plaga que nosotros tenemos. La paga del pecado es la muerte, además. O sea, pero ¿por qué no somos inteligentes y decimos, basta, vamos, terminemos de pecar? Todo en Egipto fue una invasión de ranas, pero el faraón no los dejó ir. ¿Y saben qué? También, igual como hicieron los magos, nosotros también podemos hacer ranas. Y empezaron a hacer ranas. Así que si eran pocas ranas, ahora tenemos muchas más ranas. Y el faraón entonces no los deja ir. En el verso 7 de Éxodo, capítulo 8, y los hechiceros hicieron lo mismo.
con sus encantamientos hicieron venir ranas a la tierra de Egipto. Cuando pecamos nosotros, y todo lo que no agrada a Dios, eso es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno es pecado, porque no lo hace, le es pecado. Y si mentimos es pecado, y si robamos o nos quedamos con algo que no es nuestro, es pecado. Y si matamos, es pecado. Y si insultamos a alguien, agraviamos a nuestra persona más próxima, es pecado. Si decimos una mala palabra, es pecado. Todos tenemos pecado. Esa es nuestra plaga. Y cuando hacemos un pecado, solemos hacer otro pecado nuevamente. Yo sí les preguntaría, che, ¿alguien se quedó con algo que no era suyo? Seguramente quedamos al descubierto. ¿Y cuál es nuestra respuesta? No. Segundo pecado. Porque me quedé con algo que no era mío. ¿Estás seguro? Porque yo te vi. No, no. Tercer pecado. O sea, el pecado lleva a pecar más y a pecar más y cada vez más. Y cuando nos enojamos, enojarse no es pecado, es parte del carácter del ser humano. Jesús llegó a enojarse, eso no es pecado, pero las consecuencias que nosotros hacemos, si le pegamos a alguien, si lo insultamos, ahí sí es pecado. Irónicamente, los magos solo pudieron multiplicar las ranas, pero no pudieron detenerlas ni eliminarlas. Cuando Faraón le dice, por favor, Faraón, por favor, Moisés, sacame las ranas. Y para demostrar el poder de Dios, porque los magos sí pudieron multiplicar ranas, y Faraón debe haber dicho, che, a ver los magos, sáquenme las ranas, ya está, este jueguito ya terminó, ya por favor no la aguantamos más, saquen las ranas. Los magos no pudieron sacarla. Entonces le dice, a ver Moisés, sacame tú las ranas, porque así. O sea que los dioses tuyos no las pudieron sacar. Ah, bárbaro. Entonces, ¿cuándo querés que te la saque? Pero para que veas el poder de Dios. Que el que la saca es Dios, el único Dios. Bueno, a ver, ¿cuándo me las podés sacar? Y sacámelas para mañana. Wow, cuando yo veo eso, en Éxodo capítulo 8, verso 8, dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, oren al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Dios. Nosotros no podemos nosotros no podemos sacar nuestro propio pecado. Es como si estamos en arena movediza, en un lodo, en un barro, y nos vamos hundiendo y sacamos un pie, pero se entierra el otro y no podemos sacar por nosotros mismos el pecado que ya hemos cometido. Y con esta petición de Faraón que le hace a Moisés, decirle a tu Dios, así también nosotros tenemos que acercarnos a Dios para pedirle, Dios, yo no puedo seguir viviendo así. Sacá el pecado que está en mí. Sacá esas ranas. ¿Cuándo? Es insólito. Faraón debe haber dicho, no, esta noche prefiero dormir con la almohada y varias ranas. En el colchón quiero tener ranas. Sacalas mañana. Decir a tu Dios que las saque mañana. Les animo a que escuchen el mensaje de las ranas de Dante Gebel, especialmente a los jóvenes. Otra noche con las ranas se titula. Pero Faraón, ¿qué le pasaba a Faraón? Le molestaba las ranas, pero prefería dormir. Y a veces nosotros nos pasa igual. Sabemos que el pecado está en mí, pero no, yo voy a esperar. No, hoy no le voy a pedir perdón a Dios. Voy a esperar y lo voy a pedir mañana. Y mañana, y mañana, y mañana. Y así pasamos de la vida cargando nuestro propio pecado, el cual no lo podemos sacar por nosotros mismos.
Verso 9 y 11, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y que solamente queden en el río. Y le dijo Faraón, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti, de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. ¿Dónde tiene que quedar el pecado tuyo? ¿Dónde tiene que quedar? No tenés que vivir y convivir una noche más con tu pecado. Déjalo a los pies de la cruz, donde Cristo murió por tus pecados. Hoy, ahora, no esperes a otro día. Nos cuesta reconocer nuestro pecado y pedirle perdón a Dios y arrepentirnos. Y solamente Jesús pagó el precio para quitar nuestro pecado. Solamente Jesús pagó. Y Él te invita a que tú abras tu corazón y le digas, realmente yo tengo en mi vida cosas que corregir. Y Dios las llama muchas veces a esas cosas pecado. Y efectivamente, así fue como sucedió. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y se murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y se juntaron en montones, y apestaba la tierra. ¿Cuántas ranas realmente habría? Las que había hecho Moisés con Aarón, más las que habían hecho los magos de Faraón. Montones se juntaron. ¿Cuánto pecado tenemos y estamos acumulando en nuestra vida y todavía no le hemos pedido a Dios perdón? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Montones. A veces son montones. Nos podemos arrepentir de nuestro pecado, pero el daño que hemos causado a consecuencia de nuestro pecado a veces es irreparable y es dañino. Si agraviamos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa o a nuestro esposo, y después le podemos pedir perdón al otro día, no, yo te pido perdón, la verdad que estuve mal, te insulté, te agravié, te dije cosas viejas que ya en sí ya no tendría ni que mencionarlas porque ya habíamos hablado que ya no se hablaba más, ya nos habíamos pedido perdón, pero te las volví a mencionar y a cargar. Yo puedo pedirle perdón, pero el daño que le hemos hecho es una herida que le hemos hecho. Es muy dañino. Faraón cedió por la desesperación de la plaga, pero cuando ésta desapareció, se echó atrás de su promesa para dejarlos ir. En el verso 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y si no escuchamos la voz de Dios y no obedecemos la voz de Jesús, nuestra situación se agravará como siguieron las siguientes plagas. Después de la plaga de las ranas, vino la plaga de los piojos, la de las moscas, la de la muerte del ganado, y cada vez son plagas aún mayores. Las primeras 3 plagas mostraban la excelencia del Señor, el Dios de Israel, que tiene poder, y similar al que atribuyen los dioses paganos. Pero con las otras 3, las moscas, la muerte del ganado y las úlceras, el Dios de Israel tiene más poder que los dioses egipcios y hace distinción entre los egipcios y los israelitas. Y con las próximas 4 plagas, Jehová es superior a toda autoridad y deidad y tiene soberanía en toda la tierra. Y así Dios marcó su presencia y cómo es, como Él dice, yo soy el que soy y no hay nadie como yo, dice Dios. Las
las plagas eran progresivas, de menor a mayor graves, de más leves a más graves. Y así va a ser ahora cuando venga el juicio final. Hoy por hoy podemos vivir como queramos, pero cada vez se pone peor. Hasta que llegue el punto en que Dios va a traer toda obra a juicio. Así va a ser en los tiempos finales. Todavía tenemos tiempo para arrepentirnos. Todavía tenés tiempo para arrepentirte. ¿Quedó claro las ranas al revés? No me digan que sí, porque todavía no empecé a hablar de las ranas al revés, ¿eh? Pero claro, tratamos de... Sí, claro, yo entendí, capaz que no me acuerdo de nada. Las ranas al revés. Jesús hablaba, pero Jesús les explicaba la parábola. ¿A quiénes? A sus discípulos. El domingo pasado nos explicó Willy la parábola del sembrador. ¿Por qué la sabía? Porque en la Biblia está explicada. Porque si no, me gustaría saber si nos da a veces para poder entenderla. Porque los discípulos le dijeron, ¿me lo podés explicar la parábola? Y así les voy a explicar las ranas al revés. ¿Qué pasa si escribimos la palabra ranas al revés? Jesús es el médico divino. Y acá están las ranas al revés. Estas son las ranas al revés. Dios quiere cambiar. Jesús vino a sanar nuestras heridas, nuestras dolencias, los que cometimos pecado, todos. Jesús vino a sanar. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Esa es una de las certezas que nosotros tenemos que tener cuando somos sus hijos. No ha habido jamás una enfermedad, ni una pandemia, ni guerras que sean más poderosas al poder de Dios. No lo dudes, no lo dudes. No importa la situación que tú estés pasando, Dios es el Dios sanador. Jesús vino a sanar. Dios te quiere sanar. Uno de los nombres de Jehová, de Dios, es Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Rafa, el Señor que sana. Dios es nuestro Dios sanador. Dice en Éxodo capítulo 15, en el verso 26, la última parte, la segunda parte, dice: yo soy el Señor, el que te devuelve la salud. Por eso tenemos que tener toda nuestra confianza cuando acudimos delante de Él, para llevarle nuestras peticiones de nuestra salud física, de nuestra salud espiritual, de nuestra salud emocional. Es un Dios sanador y quiere sanarte. Eso lo demostró Jesús, que tiene todo el poder para sanar el cuerpo y para liberar al ser humano de la opresión del maligno. Y dice en Isaías capítulo 35, versos 5 y 6. Isaías 35, versos 5 y 6. Se abrirán entonces, acá está hablando el profeta Isaías, se abrirán entonces los ojos de los cielos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Y así fue lo que hizo Jesús, demostrando que Jesús es Dios. Mateo 9:35. Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda
dolencia. Cuando Jesús vino y sanaba completamente y bien. No esperes un milagro milagroso a que alguien te toque y ya quede sanado. No, Dios todavía sana, pero necesitamos orar mucho, necesitamos tener mucha fe. Esos poderes los tenía así Jesús, lo tuvieron sus discípulos para demostrar que tenían el poder de Jesús. Pero hoy en día hay un Dios sanador que puede también sanar. Y tenemos testimonios que han sido así. Donde quiera que Jesús iba, Él proclamaba el mensaje de salvación. Y sanaba el alma, sanando también a los enfermos, sin importar su enfermedad ni qué tan grave estaban. Jesús en ningún momento dijo, esta enfermedad me parece que es muy difícil, esta enfermedad está demasiado avanzada, no es para mí. No, Él no dejó que ningún tipo de dolencia o gravedad le intimidaran. Gracias. ¿Cuánto más puede Jesús sanar? Mateo 15, verso 29 al 31. Salió Jesús de allí y llegó a las orillas del mar de Galilea. Mateo 15, 29. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies. Y él los sanó. Y la gente se asombraba al ver que los mudos podían hablar, y a los lisiados que recobraban la salud, y a los cojos poder andar, y a los ciegos veían, y alababan al Dios de Israel. Una reflexión. Llévale tus peticiones al Señor. No te dejes intimidar por su grandeza o dificultad de lo que estás pasando en la enfermedad. Recuerda que estás sirviendo a un Dios todopoderoso, al Dios, al más grande. Recuerda que Él desea sanarte. Y a través de cada enfermedad que nosotros podamos tener, Él quiere mostrar algo a través de esa enfermedad, por medio de esa situación. Demos siempre la gloria a Dios por obrar en nuestras vidas. Demos siempre gracias y gloria a Dios por nuestra situación. Que nuestros ojos estén siempre fijos en Dios. Que su amor y su compañía siempre nos acompañen. Que nos fortalezca, como el versículo que leímos, que nos leyó en el bautismo. Fortaleciendo por lo que Él es, fortalecido por lo que Él es, y por lo que ya ha hecho por cada uno de nosotros, y por lo que va a hacer en nosotros. Acerquémonos a Dios en oración, en un momento tranquilo, con nuestras peticiones. Llévale tu enfermedad a Dios, llévale tu dolencia, llévale lo que te está preocupando. Quizás sea tu matrimonio, quizás sea tus hijos, quizás sea una enfermedad, quizás sea un trabajo. Lleváselo a Dios para ver que Dios va a obrar. Y tratá de analizar cuál es el motivo de esta situación. ¿Por qué es que Dios quiere usarte a ti a través de esa petición que le vas a pedir? Él tiene sus brazos abiertos y está dispuesto para recibirnos y para obrar en nosotros. Culmino leyendo en Jeremías capítulo 17, el verso 14. Jeremías 17, 14. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame, y seré salvado, porque tú eres mi alabanza.
Jeremías 17:14. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. ¿Qué es lo importante? Que tengas salud y no tengas la enfermedad, que tengas trabajo pero no tengas realmente la vida eterna. ¿Qué es lo importante? Asegúrate de que tenés a Jesús como Señor y Salvador. Es por medio de Jesús que tendrás acceso a la sanidad más importante. La sanidad más importante es que Él te concede el perdón de tus pecados y te da la vida eterna. Que sea un momento para meditar. Asegúrate que tenés la sanidad más importante, que tenés el perdón de tus pecados y la vida eterna. Oremos. Señor bendito, nos presentamos delante de ti con mucho respeto, porque tú eres el Dios de todo y tienes poder para todo. Queremos rogarte para que tú estés concediendo las peticiones que cada uno de los que está acá tiene, que es lo más importante ahora en sus vidas, pero no queremos olvidar lo más importante y urgente, que es la salvación del alma, que nos das a través del Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, para perdón de nuestros pecados y tener acceso a la vida eterna. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Amén. Para ambos por haber pasado por las aguas del bautismo y ser ahora miembros de nuestra iglesia de la esperanza, y yo quedé en el medio. Vení este lado, digo. Bueno, así que está. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? Algo que Miriam nos va a recontra disfrutar, y Diego también, porque son palabras de vida eterna, eficaz, cada día pueden abrirlo. Después los hermanos ancianos les van a dedicar y ustedes se las pueden firmar porque fueron testigos hoy de la de Miriam. Tiene algo especial, y es que tiene un tema de estudio, está muy linda, si quieren pasar por CBC porque Miriam cuando llega a las clases ya trae la lección hecha, va más rápido que nosotros. Y entonces también tenemos un certificado para que lo cuelguen en algún lado y la familia pueda recordar este momento. Eduardo y Beto, que tienen que firmarlo, por favor. Este es tuyo, Miriam, este es tuyo, Diego. Este lo vamos a cambiar porque se nos corre un poquito la tinta. Pero tenemos algo más para compartir, y a Bea que venga también, y a Norín, que es este Norín, ¿no? ¿Dónde está Norín? ¿Le pegás, no? El gritito a Norín, que venga. Gritale fuerte, así. Y Bea y Miriam han tomado 19 lecciones, que nos llevó 1 año y medio. Está sacando ni venía. Te pone a buscar por el otro lado. 19 lecciones. ¿Saben cuánto tenés? 19 lecciones, que deben ser 19 miércoles. Para nosotros fueron 190 miércoles más o menos. Pero lo logramos y llegamos a la última lección, que es ¿cuál es la última lección de Conozca la Biblia? A ver, ¿cómo se llama? Es difícil porque exactamente son las prácticas de la Iglesia de los Hermanos por Gracia. Conozca la Biblia tiene la particularidad de que te lleva por todas las doctrinas más importantes de la Biblia y también las prácticas de la Iglesia de los Hermanos por Gracia. Nosotros lo hicimos con los adolescentes, ya no eran más niños y ahora son más adolescentes, ellos también la han hecho.
Y entonces tenemos acá con Norín un certificado que dice que terminaron todo el curso de Conozca la Biblia y lo logramos. Así que se puede estudiar, se puede empezar y se puede terminar. Hay que proponérselo, ¿verdad, Norín? Ahí va. Menos mal que no le cambié. Si no, que hable con Miriam. Me comunicaba Martínez González Rodríguez. Y al cuaderno decía Martínez. Martínez. Ahí va. Bueno, ¿Sí? sí. Dice acá, Iglesia de la Esperanza, curso Conozca la Biblia, diploma Beatriz Martínez, por su alto espíritu de responsabilidad y constancia de sus estudios. Damos gracias a Dios por sus vidas y esfuerzos. Montevideo 3 de abril. Qué bueno. Y el otro dice lo mismo, Iglesia de la Esperanza, curso Conozca la Biblia, a Miriam por Y, Carabajal, por su alto espíritu de responsabilidad y constancia en sus estudios. Damos gracias a Dios por sus vidas y esfuerzos. Montevideo, 3 de abril 2022. Y dar gracias por los alimentos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por el día que nos diste, Señor, porque podemos estar acá todos juntos, Señor, una vez más, estudiando tu palabra. Te damos las gracias por los que se bautizaron, Señor, que lo sigan bendiciendo. Te pedimos ahora por estos alimentos que vamos a compartir, que sean de bendición y de buen provecho para cada uno. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Vamos Bueno. acá.